Increíble salvación navideña. La CEO madre soltera transforma su vida tras un acto extraordinario. La noche del 24 de diciembre envolvía la bulliciosa Ciudad de México en un manto de luces brillantes y aromas que evocaban la nostalgia de las tradiciones familiares. Valeria, madre soltera de 35 años y CEO de una startup de tecnología alimentaria, se encontraba en un torbellino emocional. Mientras su hija Valentina jugueteaba en el suelo con una antigua decoración navideña, Valeria luchaba por controlar la ansiedad que la acechaba. Las risas de su abuela y los banquetes de años pasados parecían lejanos, perdidos en un mar de deudas y miedos. La idea de una celebración navideña escasa de alegría le oprimía el pecho, un recordatorio constante de sus fracasos. Su teléfono sonó de repente. Era el doctor Javier, un viejo mentor que siempre había visto el potencial en ella. Su oferta de apoyo brillaba como una estrella en su oscura noche, pero su estructura interna se tambaleaba ante la posibilidad de depender de otros. ¿Qué diría Valentina si supiera que su madre había claudicado ante el peso de la deuda? Las preguntas acudían a su mente como oleadas. ¿Era eso lo que quería enseñarle, a depender de otros y ceder a las adversidades? Valeria se sintió atrapada en una tormenta de emociones. El miedo a perder su independencia la paralizaba. Había trabajado tan duro para establecerse en un mundo que constantemente la subestimaba, un entorno empresarial donde ser mujer y madre era un desafío implacable. Mientras su respiración se volvía irregular, una parte de ella clamaba por unir las piezas de su vida, pero la otra le advertía que hacerlo podría significar renunciar a su identidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada segundo que pasaba, la tensión aumentaba. Recordó las enseñanzas de su madre y su abuela, quienes siempre le dijeron que la verdadera fortaleza reside en la comunidad y en la familia. Pero, ¿cómo podría equilibrar el deseo de ser fuerte y autosuficiente con la necesidad de aceptar ayuda? Valentina, iluminada por las luces del árbol, parecía inalcanzable, ajena a la lucha interna que consumía a su madre. A Valeria le dolía pensar que podría defraudar a su hija, que podría demostrarle que no siempre se ganaba. Mientras sostenía el teléfono, su mente se devanaba en recuerdos y expectativas. Al borde de un colapso existencial, se recordó a sí misma en situaciones difíciles que había superado, pero esta vez el reto era diferente. Esta vez no solo se enfrentaba a su carrera, sino que también debía luchar por la estabilidad de Valentina. La idea de fracasar, de permitir que la deuda arruinara su hogar y su sueño, la atormentaba. Así, se dio cuenta de que permitir que su hija observase su resiliencia, incluso frente a la adversidad, podría ser parte de su legado. Mientras revisaba el baúl familiar que había permanecido cerrado durante años, se encontró con objetos que traían a la vida la historia de su familia. Cada artefacto, cada fotografía añeja le hablaba de sacrificio y valentía. Pero justo cuando comenzaba a respirar con más calma, un nuevo dilema se gestó en su corazón. A medida que el reloj marcaba la medianoche, sintió que el futuro de su carrera y su relación con Valentina pendía de un hilo que podría cortarse en un instante. El dilema aún estaba en el aire, el eco de la llamada del doctor Javier resonando en su mente. ¿Cuánto estaba dispuesta a sacrificar por el éxito? La respuesta empezaba a tornarse más complicada y cada vez más cargada de incertidumbre. La presión aumentaba, y Valeria, enfrentándose al inevitable desenlace, comprendía que la solución podría no ser lo que ella pensaba. El nuevo día se asomaba con un rayo de luz que se filtraba por la ventana. Valeria se despertó con una confusión de emociones. La calma de la mañana contrastaba con la tormenta interna que aún habitaba en su corazón. Mientras Valentina aún dormía, su mente se llenó de preguntas. ¿Qué camino tomaría?
La oferta del doctor Javier continuaba persiguiéndola. ¿Aceptar su apoyo significaba infravalorar su capacidad de hacer las cosas por sí misma? Esa mañana, mientras preparaba el desayuno, Valeria observó a Valentina. Cada risa y cada mirada de su hija la empujaban más hacia un compromiso consigo misma y con su futuro. Había algo en la sinceridad de la inocencia de Valentina que la hacía querer ser un modelo a seguir. No podía permitir que el miedo dictara sus acciones. Debía ser valiente, no solo por ella, sino también por la pequeña que dependía de su fortaleza. Con determinación creciente, se sentó frente a su computadora, dispuesta a afrontar la realidad. Abrió las hojas de cálculo financieras que tanto había evitado, como si con su simple existencia le recordaran sus fracasos. Cada cifra, cada deuda se transformó en un desafío que debía enfrentar. Mientras la realidad se desvanecía en números y gráficas, ella comenzó a trazar un plan. Primero, analizaría sus ingresos y gastos, y luego buscaría formas estratégicas para reducir costos. La meta no solo era sanear su empresa, sino también restaurar su autoconfianza. La posibilidad de cerrar acuerdos que habían estado sobre la mesa mucho tiempo pasó a ser una luz al final del túnel. Decidir no rendirse se sentía como una pequeña victoria. Además, comenzó a pensar en el doctor Javier. Si había alguien que realmente quería su éxito, era él. Aceptar su apoyo no significaría rendirse, sino reconocer que todos enfrentamos batallas donde es sabio buscar ayuda. Su mente empezaba a abrirse a esta nueva realidad. Tal vez había una forma de combinar su independencia con un apoyo estratégico. Con cada paso que daba hacia un mejor entendimiento de su situación, sus «¿qué pasaría si?» comenzaron a transformarse en «¿qué pasaría cuando?». Se sintió revitalizada, como si los miedos que la habían apresado comenzaban a desvanecerse. Había cosas que podía hacer, y la posibilidad de un nuevo comienzo estaba justo delante de ella. Después de unos días de trabajo arduo, Valeria finalmente logró establecer contacto con un nuevo grupo de inversores que se interesaron por su propuesta. Eran personas auténticas, emocionadas por el potencial de su startup. La primera reunión fue un éxito, y la atención que recibía la llenaba de un optimismo renovado. Sin embargo, también se sentía inquieta. Había un sabor a incertidumbre. Las decisiones que estaba tomando la llevaban hacia donde quería, pero también podían traer consigo riesgos que jamás había considerado. Mientras todo esto sucedía, al final de una jornada agotadora, el teléfono sonó nuevamente. Era el doctor Javier. Su voz resonaba con una energía que la llenó de aprensión. «Valeria», comenzó, «es hora de que conversemos mejor sobre el futuro de tu empresa». El firme tono en su voz hizo que Valeria sintiera un escalofrío. No solo había otra oportunidad en juego, sino que también estaba en una encrucijada personal. Una elección entre ser la madre que desea ser y la líder que los tiempos demandaban. Lo que dijera en esa conversación podría cambiarlo todo. Valeria, respirando hondo, se preparó para lo inevitable. La tensión se palpaba en el aire. ¿Sería la decisión que transformaría no solo su carrera, sino también su vida entera? Mientras el teléfono sonaba, entendía que la respuesta determinaría el camino hacia su verdadero destino. El momento de la verdad había llegado. El sonido del timbre interrumpió el silencio de su oficina, pronunciándose como un eco en su mente inquieta. Había llegado el momento de la conversación con el doctor Javier. Cada paso que daba hacia la puerta parecía cargar un peso inusitado, como si cada decisión que había tomado desde su despertar la hubiera llevado a este preciso momento. Una mezcla de duda y determinación la impulsaba hacia adelante. Al abrir la puerta, encontró al doctor Javier con una expresión que podría haber sido de confianza o de preocupación, y eso la hizo dudar un instante. «Valeria», comenzó él, «he estado mirando la proyección de tu empresa. Hay un potencial increíble, pero necesitas tomar decisiones más estratégicas». Sus palabras resonaron en su mente, activando un cóctel de ansiedad y esperanza. Durante la conversación, Valeria se sintió como una contendiente en el cuadrilátero.
Cada argumento que él presentaba, ella lo viajaba como una ola que la empujaba hacia la orilla del cambio. ¿Qué pasaría si te asociaras con nosotros? Podemos invertir, ofrecerte una logística mejorada y, sobre todo, la experiencia que te falta, sugirió. Ella sabía que aceptarlo implicaba compartir su sueño, una parte de sí misma que había cultivado tanto tiempo. Sin embargo, las estadísticas que le mostraba abrieron su mente a la posibilidad de crecimiento. No podía evitar pensar en Valentina. Si colaboraba con Javier y su equipo, podría finalmente garantizar un futuro más estable para ambas. Sus ojos se llenaron de lágrimas momentáneamente, reflexionando sobre la lucha que había librado para mantener todo a flote. Pero, al mismo tiempo, temía el estigma de no ser suficiente por sí sola, y esto la incomodó profundamente. Mientras su interior debatía, decidió evaluar su situación con claridad. «Entiendo lo que propones», respondió finalmente, «pero necesito saber que esta colaboración no comprometerá mi visión. Quiero dirigir, no seguir». Valeria se sintió poderosa al pronunciar esas palabras. Era un acto de afirmación. No solo estaba negociando su futuro profesional, sino también definiendo el tipo de líder que deseaba ser. La conversación continuó y en cada respuesta que ofreció, su confianza se consolidó. Había aprendido a traducir la ansiedad en energía. Habló de sus planes, de cómo había trabajado para conectar con inversores y construir una imagen sólida de su empresa. Se sentía en un terreno firme al hablar de su trabajo, de los ajustes que había implementado y de cómo planeaba mantener la integridad de su visión. Javier escuchó atentamente, y cuando ella terminó, su expresión cambió a una mezcla de respeto y admiración. «No esperaba menos de ti. Tienes la determinación y la creatividad que muchos líderes anhelan. Juntos podemos hacer algo grande». El reconocimiento lo tocó. Por primera vez en mucho tiempo, Valeria sintió que su historia no solo era su lucha personal, sino una narrativa que podía implicar a otros. Esta colaboración podía brindarle más que apoyo, podría ser el inicio de una comunidad profesional que la empoderara. Sin embargo, la idea de un poder compartido también traía un desasosiego sutil. ¿Cómo equilibraría su identidad con las demandas de un nuevo entorno? En medio de un ambiente cargado de esa nueva posibilidad, su teléfono vibró de nuevo, esta vez para darle una alerta sobre la próxima presentación en la que tendría que apelar a sus inversores. Era el momento de convertirse en la CEO que quería ser. El dilema estaba servido. Después de años de aislamiento, ahora se preguntaba si estaba lista para abrirse a este nuevo mundo de conexiones. Mientras la emoción recorría sus venas, la inquietud por la presentación creció. Todo lo que había levantado podría tambalearse si no daba el paso correcto. Se sintió en un precipicio, el viento empujando a sus espaldas. Tenía que dejar atrás la cautela y saltar hacia este nuevo futuro, aunque el riesgo la asustara. ¿Podría realmente abrazar lo que vendría, transformándose así no solo en una madre y empresaria, sino también en una facilitadora de cambios? La decisión final seguía flotando en el aire. Valeria se miró al espejo antes de la presentación, y en sus ojos vio reflejada la mujer que era. Alguien que había sido moldeada por el dolor, pero también por la esperanza. La bola estaba en su tejado. Mientras se preparaba para dar lo mejor de sí, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Era de Valentina, preguntándole cuándo volvería a casa. Esa pregunta la conectó de inmediato con su propósito más profundo. Así, con el corazón palpitante y la mente en ebullición, Valeria avanzó, lista para desterrar la incertidumbre y reclamar su vida. Pero, en el fondo, una inquietante pregunta permanecía en su mente. ¿Podría realmente equilibrar su nueva vida de liderazgo con el amor y las responsabilidades de ser madre? La realidad de esta dualidad la acechaba, convirtiéndose en el verdadero desafío que definiría su futuro. La sala de juntas estaba silenciosa, un espacio vasto y frío que contrastaba con el calor de la lucha interna que Valeria sentía en su pecho. Cada paso que daba hacia la mesa donde se sentarían sus inversores era como atravesar un campo minado de dudas. Cada rostro, cada mirada representaba un potencial apoyo o un nuevo obstáculo. Se obligó a recordar la conversación con el doctor Javier.
Había poder en compartir la visión, y su rol como líder debía ser claro. Buenos días, comenzó con una voz que temió temblar. Hoy estoy aquí para presentarles no solo un producto u oferta, sino una oportunidad para transformar no solo mi empresa, sino sus expectativas sobre ella. Las palabras fluyeron, y aunque Valeria estaba consciente de la presión en su garganta, se sostuvo en su intensidad emocional. Exponer su proyecto ante aquellos hombres y mujeres que moldearían su futuro estaba cargado de riesgo, pero también de una liberadora posibilidad. Habló de su visión, del impacto que planeaba tener no solo en el mercado, sino en la vida de las personas como Valentina, rodeadas de incertidumbre. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, un pensamiento comenzó a intrusar su concentración. ¿Qué pasaría si no podían ver lo que ella veía? ¿Y si su sueño se desvanecía en sus caras indiferentes? Esa incertidumbre acechaba como un espectro, y suficiente energía positiva parecía evitar su mente. Necesitaba conectar. Recorrió todos sus argumentos con pasión, pero sobre todo, enfocó la presentación en su propia experiencia. Habló de las decisiones difíciles que tuvo que hacer como madre soltera, resaltando la importancia de la resiliencia y la capacidad de adaptarse. Cada historia personal resaltaba un aspecto del negocio, una pequeña revelación de cómo su vida y su carrera eran inseparables. Sabía que si lograba conectar emocionalmente, abriría una puerta hacia la empatía. Fue cuando sus palabras comenzaron a dejar de ser un discurso y se convirtieron en una conversación que el ambiente cambió. Muchos inclinaron la cabeza, no solo reconociendo el contenido, sino sintiendo la llama del compromiso que la iluminaba. La pasión que había infundido a su mensaje encontró eco en las mentes de aquellos a quienes deseaba persuadir. El tiempo parecía acelerar. Cada pregunta que se le hacía la retaba a reflexionar más, a reafirmar las bases sobre las que había construido su empresa. Era un momento en que la adrenalina la movía a demostrar que sabía lo que hacía, que estaba preparada no solo para recibir apoyo, sino para llevar las riendas de cualquier futuro proyecto. Cada respuesta se sentía como una declaración. Estaba allí para tener voz, pero también poder. Cuando terminó, el silencio que siguió fue casi ensordecedor. ¿Había logrado lo suficiente? ¿Las emocionadas miradas que la rodeaban eran un signo positivo o mera cortesía? Finalmente, uno de los inversores más antiguos se levantó. Valeria, lo que has presentado hoy no solo tiene significado económico, sino poder transformador. Necesitamos la profundidad de esa conexión que has evidenciado, especialmente en tiempos como los que vivimos. Nuestra comunidad de inversores es fuerte, pero tú has demostrado una solidez que va más allá de las cifras. Estamos contigo. La ovación fue un estallido de apoyo colectivo, una marea que la elevó sorpresivamente. Aún así, una alarma resonaba en su mente, recordándole que esto no era el final, sino un nuevo comienzo lleno de incertidumbres. Después de todo, su camino no se limitaba a cerrar tratos, era también un viaje de crecimiento personal. Mientras se acercaba el final de la reunión, pensó en Valentina, en lo que verdaderamente significaría tener éxito. Sabía que no se trataba solo de alcanzar metas, sino de crear un legado que ambas pudieran compartir. La emoción se consolidó en una promesa: se convertirá en la líder que su hija necesitaría. Con la presentación exitosa a sus espaldas, un mensaje de Javier le reavivó el sentimiento de urgencia. Debemos reunirnos pronto para hablar de los detalles de la sociedad. Sin embargo, quedó atrapada entre el alivio inmediato y una pregunta inquietante. ¿Realmente estaba lista para abrazar esa nueva colaboración sin diluir su esencia? El dilema se intensificó, el próximo paso era crucial y su destino como madre y líder dependía de cómo afrontaría esta nueva alianza. Con la mente llena de posibilidades, su vida estaba a punto de cambiar de una manera que nunca había anticipado. ¿Podría alinearse con sus ideales mientras le daba la mano a la oportunidad para crecer y brillar? El camino hacia su oficina se tornó más complicado de lo que Valeria había imaginado.
Cada paso estaba impregnado de una mezcla de euforia y ansiedad. La ovación en la sala de juntas todavía resonaba en su mente como un eco de que sí había logrado conectar. Pero, ¿a qué costo? La percepción de su propia identidad se tambaleaba. ¿Era la presentadora apasionada que había emocionado a los inversores o la madre que aún lidiaba con las presiones de hacer malabares entre los sueños profesionales y las exigencias familiares? Con el pulso acelerado, se sentó frente a su escritorio, las sombras de la noche comenzando a tomar forma a través de la ventana. La decisión de aceptar la colaboración con Javier no era sencilla. Esto la obligaba a enfrentar un dilema interno. ¿Cómo podría ser fiel a sus ideales mientras navegaba por el mundo de las inversiones que tan a menudo priorizaba las cifras sobre las personas? Valeria había trabajado arduamente para consolidar su empresa, una extensión de su propia vida, y ahora el temor de perder su esencia la asfixiaba. La idea de aceptar una inversión era tentadora, especialmente con el respaldo que podía proporcionar, pero cada vez más se cuestionaba si los términos no la llevarían a comprometer la autenticidad de su visión. Había luchado demasiado en el camino para permitir que otros moldearan su sueño. Mientras reflexionaba, una notificación rompió el silencio de la habitación. Era un mensaje de Valentina. «Mamá, te vi en la reunión, estuviste increíble». La respuesta de su hija la llenó de una calidez que le recordó por qué había llegado hasta aquí. La mirada de orgullo que Valentina seguramente había tenido hacia ella ese día debía ser preservada, no solo como un recuerdo, sino como un legado que Valeria deseaba dejar. Respiró hondo y se prometió que no se dejaría intimidar. Su propósito no podía desviarse. La idea de mantener su autenticidad mientras buscaba el crecimiento la empujaba a querer dominar su propio destino, sin caer en la trampa del pragmatismo vacío. Tenía que encontrar una manera de alinear ese acuerdo con su propósito personal. Pensó en una frase que siempre le resonaba. La resiliencia no es solo levantarse después de caer, sino levantarse sin perder lo que realmente somos en el proceso. Decidió que necesitaría una estrategia. Valeria había aprendido a navegar en aguas turbulentas, pero ahora debía utilizar la misma astucia y claridad que había mostrado delante de sus inversores para diseñar una propuesta que reflejara sus ideales, sin dejarse arrastrar por las corrientes externas. Así, alzó la vista de su computadora hacia el horizonte de la ciudad, donde las luces empezaban a titilar en la penumbra. Había un camino por delante, lleno de desafíos, y ella debía ser quien lo trazara, persona a persona, decisión a decisión. Sabía que el camino no se iba a allanar. Las decisiones serían difíciles y probablemente dolorosas, pero esa lucha era suya, el reflejo del tipo de líder que quería ser. No estaba dispuesta a dejar que otros definieran su viaje. Ese momento de claridad se tornó en determinación. Comenzó a hacer anotaciones sobre cómo podría presentar a Javier un enfoque más colaborativo, un pacto que no solo beneficiara a los inversores, sino que también preservara la esencia de su visión. Justo cuando su mente comenzaba a dar forma a las ideas, su teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje inesperado de uno de los inversores presentes en la junta, quien solicitaba una reunión. «Necesitamos hablar. Tengo algunas propuestas sobre la mesa», decía el mensaje. El tiempo apremiaba. Este podría ser el momento de oro que Valeria había estado esperando, pero también podía ser la prueba que la llevaría al límite de sus convicciones. La tensión se apoderó de ella mientras se preparaba mentalmente. ¿Podría realmente salir de esta nueva situación con su visión intacta? ¿O se vería obligada a sacrificar partes de sí misma en el proceso? La incertidumbre la acechaba de nuevo, y la única respuesta que tenía era una pregunta pulsante que la retaba a crecer. ¿Estás lista para lo que viene, Valeria? Con el corazón palpitante y la mente atenta, se preparó para enfrentar su destino. La próxima reunión podría definir no solo su carrera, sino la mujer y madre que aspiraba a ser.
Valeria observó la pantalla de su computadora. La luz azul iluminaba su rostro mientras repasaba el mensaje en su teléfono, que parecía portador de un destino incierto. Clicando inquieta sobre las notas que había empezado a redactar, su mente giraba en torno a una sola idea. ¿Cómo podía acercarse a ese inversor con un planteamiento que lo sorprendiera y a la vez conservar su autenticidad? El desafío la encendía, el implacable tic-tac del reloj la motivaba a actuar. Había momentos en que la presión parecía inaguantable, y en otros sentía, sin embargo, que el fuego de su pasión podía transformar cualquier adversidad en una oportunidad. Los desafíos nos moldan, pensó, recordando sus días de lucha, las noches en vela para entender las dinámicas del mercado y los miles de sacrificios para mantener su visión viva. Mientras trazaba su estrategia, no pudo evitar sentir cómo la ansiedad se convertía en determinación. Cada palabra que redactaba tenía que ser la del eco de su propia voz. No solo de una mujer que sabía negociar, sino la de una madre cuyo legado dependía de esa autenticidad. Reflexionó sobre cómo redefinir su propuesta, alejándose de cifras vacías y construyendo un relato sobre la importancia de las personas, de su equipo, de los usuarios. Necesito que vean lo que está en juego, se dijo, consciente de que su compromiso por la humanización del negocio estaría en el centro del encuentro. Con cada segundo que pasara, Valeria se apegaba más a la idea de hacer que su propuesta no fuera solo un simple documento, sino una extensión de su identidad. Tenía que presentar su visión de manera que cada argumento fuera una declaración, una afirmación casi poética de su propósito, uno que podía cautivar y resonar al mismo tiempo. De pronto, el sonido familiar de su teléfono la sacó de su concentración. Era un mensaje de Valentina. «Mamá, ¿puedo ir contigo a la reunión? Quiero verte en acción». La solicitud de su hija hizo eco en su interior. La idea de tener a Valentina presente en un momento crucial le trajo una mezcla de orgullo y miedo. ¿Es este el tipo de vida que quiero que ella vea?, se preguntó. Sabía que Valentina representaba no solo su futuro, sino también la realización de su sueño, un símbolo de que estaba construyendo un mundo donde no tendría que elegir entre su carrera y su familia. Con la mente clara, decidió que era tiempo de modelar la narrativa de su vida. Si lograba equilibrar ambos mundos, tal vez su hija también pudiera aprender que la ambición y el amor no son fuerzas opuestas, sino complementarias. Hizo una pausa, respirando profundamente mientras miraba por la ventana. La ciudad iluminada perdía sombras y cobraba vida, reflejando un panorama de infinitas posibilidades. Al sentarse de nuevo, compuso un borrador para discutirlo con Javier. La idea de colaboraciones, donde se priorizaban tanto resultados económicos como valores humanos, era primordial. En su mente, cada palabra pronunciada ante el inversor constituía una pieza fundamental para defender su visión. Necesitaba presentar un enfoque donde ambas partes pudieran beneficiarse y, a su vez, honrar el compromiso social que había adoptado. El pensamiento era liberador, pero también aterrador. Valeria sabía que las decisiones que estaba tomando podían marcar un antes y un después, no solo en su carrera, sino en la relación que establecía con su hija. Paso a paso, comenzaba a ver el poder de convertirse en la líder de su propio relato. Y entonces, justo cuando pensaba que tenía todo bajo control, un mensaje de Javier llegó a su teléfono. «Te espero para nuestras negociaciones de mañana a las 10. Tengo algunas cosas que discutir contigo que pueden cambiar la trayectoria del proyecto». El mensaje resonó en su cabeza como un tambor al borde de una tormenta. Si antes el futuro le parecía incierto, ahora le parecía inevitable. La presión aumentaba, y no solo por lo que estaba siendo ofrecido, sino por lo que significaba realmente aceptar esas condiciones. En un instante, la duda volvió a hacerse presente, y con ella la pregunta angustiante: ¿podré permanecer fiel a mí misma mientras busco el éxito? La noche se cerraba, pero Valeria aún no había encontrado la respuesta. Con cada decisión y cada palabra, el futuro se dibujaba entre luces y sombras. Tenía que hacer frente a no una, sino a múltiples dimensiones de su vida.
¿Sería capaz de navegar este nuevo mar de oportunidades sin perderse en el proceso? Con el latido del corazón resonando en sus oídos, se recordó que estaba lista. La decisión estaba próxima. Sin embargo, la próxima negociación no solo implicaba cifras y acuerdos, sino también un acto íntimo de reivindicación personal. ¿Podría realmente equilibrar el poder y la vulnerabilidad en un solo encuentro? El día siguiente prometía ser un punto de inflexión, como una nueva pista por explorar. La vida estaba por revelarle más de lo que esperaba, y Valeria estaba lista para lo que viniera, incluso si eso significaba enfrentarse a su propio reflejo en un mundo que a menudo parecía opuesto a sus convicciones. Los primeros rayos de sol filtraban a través de la ventana, y Valeria sintió que una nueva energía invadía su ser. Era el día de la reunión, y las mariposas en su estómago danzaban con fuerza, un recordatorio vívido de que cada decisión que había tomado hasta ese momento la había preparado para este instante. Sabía que sería más que una simple negociación, sería su oportunidad de definir su camino y el legado que quería construir. Al entrar al edificio donde se llevaría a cabo la reunión, un cosquilleo de nerviosismo le recorrió la espalda, pero también una profunda determinación. Valeria se detuvo un momento, en el vestíbulo, permitiéndose reflexionar sobre cómo había llegado tan lejos. Desde largas noches de estudio hasta decisiones difíciles sobre su familia y su carrera, cada paso había sido un escalón en la escalera hacia su éxito. Miró su reflejo en un espejo cercano, admirando a la mujer que, a pesar de sus miedos, estaba a punto de abrazar su plena esencia. Cuando llegó a la sala de conferencias, Javier la saludó efusivamente. Tenía esa energía inconfundible de aquellos que creen en su visión, y eso le dio un poco de calma. Sin embargo, al sentarse frente al inversor, la presión se hizo palpable. El aire se tornó denso, como si cada segundo contendría su destino. Clavó la mirada en el hombre frente a ella, intentando leer su expresión, buscando cualquier atisbo de aprobación o rechazo. Se escucharon las palabras de Javier presentando el proyecto, y Valeria destiló sus propios pensamientos, preparándose para el momento que definiría la esencia misma de su propuesta. Mientras tanto, se sumergió en sus reflexiones internas. No puedo dejar que lo que digan me defina, debo ser la arquitecta de este relato, pensó. Su historia debía ser clara, auténtica y valiente. Cuando llegó su turno de hablar, comenzó a compartir su visión de la empresa, no solo como un negocio lucrativo, sino como un ente que priorizaba a los usuarios y a su equipo. Habló de su compromiso inquebrantable con todo lo que representaba. Quería que el inversor no solo viera las cifras, sino también el esfuerzo humano detrás de ellas. Su narrativa era casi visceral, las palabras brotaban con fervor y autenticidad. Cada frase se alzaba como un testimonio de su valentía, del camino recorrido, de las decisiones difíciles y de su deseo de que su hija Valentina viera que se podía ser fuerte y compasiva a la vez. El inversor escuchaba, pero su rostro permanecía impasible, lo que generaba más ansiedad en Valeria. Sin embargo, cuando el diálogo se trasladó a los negociados, las sombras de la duda comenzaron a retumbar en su mente. ¿Estaba a punto de negociar su credibilidad y el ideal que había defendido hasta ahora? La tensión dejó de ser solo profesional y se convirtió en un dilema interno. El temor a perder su esencia se hizo eco. ¿Estoy demasiado dispuesta a comprometerme? La reunión avanzaba y Valeria notó que su voz temblaba ligeramente mientras discutía cifras y términos. En esos momentos críticos, recordó la presencia de Valentina. Imaginó sus rostros esperanzados frente a su respuesta. ¿Qué legado estaba construyendo realmente? Decidió que no podía permitir que el miedo la controlara. De repente, con una lucidez fulgurante, levantó la vista y confrontó al inversor. Un silencio se posó en la sala. Si no podemos incorporar la humanidad en los números, entonces, ¿de qué sirve este negocio?, preguntó, firme. La determinación resplandecía en su mirada. Sabía que, para avanzar, tenía que sostener su verdad. No era solo una negociación, era el principio de un nuevo camino. El inversor, sorprendido por su valentía, cambió la postura. Se notaba que estaba reevaluando todo lo que había escuchado.
La conversación tomó un giro inesperado y él comenzó a compartir también sus propios valores y las expectativas sobre los proyectos en los que invertía. Fue un momento revelador donde la conexión humana superó el ámbito puramente comercial. Mientras la reunión llegaba a su clímax, Valeria sintió que el dilema se transformaba. Si había encontrado su voz y había logrado poner sobre la mesa sus convicciones, quizá podía dar ese paso hacia el éxito que tanto deseaba sin renegar de su esencia ni del futuro que quería construir. Pero justo cuando creía que todo estaba tomando forma, el inversor hizo una propuesta radical que podría desestabilizar todo, no solo el proyecto, sino también su sentido de propósito. ¿Estaría dispuesta a aceptar una oferta que comprometía sus ideales en favor de una retribución inmediata? La elección era clara, pero las implicaciones aún no lo eran. Valeria sintió el peso del momento, la indecorosa realidad de que su futuro estaba en la balanza, con opciones que podrían cambiar no solo el rumbo de su carrera, sino también la percepción de su identidad. La decisión vorazmente pesaba sobre sus hombros. ¿Se iría por la ambición o por el auténtico legado que anhelaba dejar a su hija? La sala se llenó de silencio y Valeria se sintió atrapada en una encrucijada. La vida parecía esperarla para tomar una decisión que definiría su esencia. Sus corazones estaban unidos, entrelazados por la historia que todavía tenían que escribir. El ambiente se volvió cargado, cada segundo se convertía en una tortura mental. Valeria miraba a los ojos del inversor, buscando un destello de comprensión, una señal que le indicara que lo que estaba en juego podía ser más que solo un trato monetario. Un torbellino de emociones azotó su mente. Si acepto esta oferta, ¿en qué me convierto? La tentación era fuerte, pero su corazón palpitaba con la urgencia de mantener su integridad y su visión. La propuesta era tentadora, un golpe de capital que podía trasladar su empresa al siguiente nivel inmediato. Pero, ¿a qué costo? Valeria sabía que, si firmaba, podría perder lo que había construido, no solo en términos de negocio, sino en su propia esencia. La alarma en su interior gritaba que la ambición desmedida podía llevarla a perderse a sí misma. Este es el momento de la verdad, se dijo a sí misma. Era una prueba de sus convicciones, un test que desnudaba sus miedos más profundos. Recordó las noches en vela en las que había imaginado su éxito, las sonrisas de Valentina y los sueños que ambas compartían. ¿Qué sería de mí si fallara en ser un modelo a seguir? El eco de la pregunta resonaba con fuerza, y su voz, ahora reforzada por la emoción, exigió ser escuchada. «No puedo tomar esta oferta», declaró. La firmeza en sus palabras le sorprendió, pero lo que más le embargó fue la libertad que sintió al verbalizarlo. «No quiero construir algo a costa de mis principios, prefiero arriesgarlo todo a perder mi esencia». El inversor frunció el ceño, claramente poco acostumbrado a que alguien le rechazara una oferta verbal. Valeria notó cómo el ambiente se tornaba incómodo, pero, en su interior, la adrenalina de la decisión apaciguaba la tormenta interna. Era como si se levantara un peso que la había estado aplastando por años. «No me malinterprete», continuó. «Aprecio este capital, pero no quiero que el crecimiento de mi empresa comprometa el corazón que hemos puesto en ella. Estoy construyendo algo que perdure en el tiempo, algo que impacte de manera positiva». Ya no hablaba solo en términos de cifras, su voz se transformó en un canto a los ideales, la meta de ser un faro de luz para su hija y para todo aquel que se identificara con sus luchas. El inversor se quedó silencioso, reflexionando. Claro que había visto muchas propuestas, pero pocas tenían una carga tan poderosa sobre la humanidad. Pasaron segundos que se estiraron como horas. Valeria absorbió el momento, sintiendo que su ambición se combinaba con una profunda convicción de actuar en integridad. Fue más allá del miedo, enfrentándose a la posibilidad de un resultado incierto. Finalmente el inversor rompió el silencio con un aire de nueva consideración. «Quizá debamos reevaluar la estructura de esta propuesta. Hay formas de hacer que la colaboración se enfoque en lo que realmente valoran, no solo en números». Las palabras lo cambiaron todo. Valeria sintió que se abría una nueva puerta. Había algo en la autenticidad de su respuesta que provocaba un cambio en la dinámica de la negociación. ¿Quizá era posible alinear éxito con su propósito?
El diálogo se aderezó con nuevas ideas, y la tensión se transformó en una colaboración, donde las necesidades de ambas partes podían ser atendidas. A medida que la conversación avanzaba, ella se dio cuenta de que su visión no estaba sola. Había despertado una conexión sincera en el inversor. El puente que creaban juntos era tangible. Sin embargo, en el fondo, Valeria sabía que el desafío estaba lejos de concluir. La negociación ahora giraba hacia la redefinición de su propuesta, pero las mentes ajenas aún podían amenazar la idea que probablemente había salvado su esencia. Mientras sentía que la lucha comenzaba a dar frutos, la realidad de su nuevo camino también implicaba riesgos. Lo que aún permanecía sin resolver eran el impacto y el futuro real de esos acuerdos, y cómo cada decisión podría influir en la dirección de su vida y su legado. El inversor miró a Valeria con aprecio renovado. Quizá haya espacio para una auténtica colaboración. Sus palabras se mezclaron con la expectativa en la sala, signo de que un cambio podía ser posible. Pero ¿cuánto estaría Valeria dispuesta a ceder para que la colaboración prosperara sin comprometer su visión? La tensión nuevamente se instaló en el aire. Valeria se sintió al borde de otra encrucijada, una que podía llevarla a la sucesión profesional. ¿Pero podía proteger lo que había construido? Las puertas se abrían, pero el camino seguía lleno de incertidumbres que podían rediseñar su vida. Porque, en fondo, no solo se trataba de un negocio, ni de una conversación. Estaba en juego su futuro, el de su hija y la historia que querían contar. ¿Sería capaz de encontrar el equilibrio entre ambición y esencia? ¿O caería nuevamente en las trampas de los sacrificios? En apenas un susurro, el verdadero desafío comenzaba a manifestarse. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividades. La atención de Valeria se desvió rápidamente de la negociación inicial hacia la construcción de una relación más auténtica con el inversor. Había acordado varias reuniones, cada una más intensa y reveladora que la anterior. Con cada conversación, era evidente que ambos buscaban un equilibrio donde el capital y los ideales pudieran coexistir. Sin embargo, Valeria aún sentía el peso de la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros. La claridad que había encontrado al rechazar la oferta inicial comenzaba a desdibujarse, dejando una sensación inquietante. Las conversaciones se tornaban cada vez más complejas, y aunque había logrado que el inversor considerara la ética detrás de la inversión, el camino hacia una verdadera colaboración genuina aún estaba lleno de piedras. Una mañana, mientras revisaba documentos en su oficina, el rostro de Valentina se dibujó en su mente. ¿Cómo podría explicarle a su hija que había comprometido sus principios por el éxito? La imagen de su pequeña la nubló de dudas. La sensación de impureza la llevó a cuestionar si su propia integración de valores estaba a salvo. La lucha interna flotaba en su mente como un viejo fantasma. Decidida a replantear sus prioridades, Valeria decidió hacer un ejercicio de introspección. Tomó un cuaderno y, con cada palabra que anotaba, sentía que liberaba las cadenas que había atado a sus sueños. ¿Qué significa realmente el éxito? Dejó caer la pluma en la mesa. Volvió a pensar en lo que había significado para ella al iniciar su empresa. Un deseo de hacer las cosas bien y de construir un legado que fuera más allá de lo material. La reunión con el inversor no podía ser simplemente un intercambio de cifras. Debía ser un espacio para reforzar su misión compartida. Ya no podía dejar que el miedo a lo desconocido dictara sus decisiones. En su mente resonaba un claro mantra: lo que se construye con integridad perdura. Cuando finalmente se encontraron nuevamente, Valeria llegó a la mesa con un objetivo renovado. La sala era silenciosa, llena de la anticipación de un desenlace. He estado pensando, comenzó, sintiendo cómo sus palabras estaban cargadas de un nuevo propósito. El dinero puede ayudar, pero el impacto es lo que me importa. Quiero que esta colaboración trascienda el capital. No debemos comprometer la esencia de lo que somos por crecer rápidamente. El inversor escuchó en silencio, con una expresión que cambiaba entre la contemplación y la sorpresa.
A medida que Valeria exponía su visión, explicó con claridad cómo cada paso en la empresa debía estar alineado con sus valores. Sus ideas no serían un simple guiño a la ética, sino un estándar a seguir. Lo que Valeria no anticipó fue el agradecimiento que veía reflejado en los ojos del inversor. Por primera vez había conexión y el ambiente se sentía más cálido y colaborativo. Había una posibilidad de co-crear algo que pudiera alinear el crecimiento financiero con un propósito genuino. Pero aún había un riesgo latente: la capacidad del inversor para comprometerse con esos ideales a largo plazo. Cuando la reunión concluyó, una sensación de alivio la inundó, pero también un temblor de ansiedad persistía en su interior. Había dado un paso importante hacia la consolidación de su visión. Pero hasta qué punto podría defender su camino contra posibles interferencias externas era aún incierto. Valeria observó el camino por delante. Los retos estaban lejos de concluir. Mientras extendía una mano hacia un futuro iluminado, el eco de su voz interior le advertía que cada decisión llevaría consigo una serie de consecuencias que aún no podía prever. La negociación se había transformado en un baile delicado entre lo que quería y lo que debía defender. El verdadero desafío no era solo asegurar el destino de su empresa, sino garantizar que ella misma se mantuviera fiel a sus convicciones. ¿De qué le serviría un éxito material si sus principios se perdían por el camino? Y en ese instante, una idea inquietante apareció en su mente. ¿Y si, en el proceso de construir, pierdo todo lo que amaba? El momento se tornó crítico. La balanza de su futuro oscilaba sin cesar, y Valeria sabía que la batalla por su esencia apenas comenzaba. Su mirada se desvió hacia la ventana, sintiendo que el viento que entraba anunciaba no solo cambios, sino pruebas que la llevarían a confrontar sus mayores temores. La semana siguiente, un nuevo reto llegaría a su vida. Una invitación para presentar su proyecto en un prestigioso foro empresarial. Sería una plataforma en la que podría compartir su visión, pero también una prueba devastadora de su capacidad para mantener su autenticidad bajo presión. ¿Estaba preparada para dar ese paso crucial y enfrentar las críticas que seguramente recibiría por rechazar el camino convencional del éxito empresarial? La expectación la invadió. Tendría que enfrentar sus miedos o ser arrastrada una vez más en un torbellino de dudas. La decisión que debía tomar definiría no solo su carrera, sino quién ella era realmente. Valeria se miró en el espejo la mañana del foro. Sus ojos reflejaban una mezcla de nervios y determinación. Era el momento de demostrar que había encontrado un camino sólido entre sus ideales y la necesidad de éxito. Sabía que más que exponer un proyecto, iba a compartir una parte de su vida, una historia de perseverancia y resiliencia. Cada palabra que pronunciara resonaría no solo en la sala, sino también en el corazón de cada madre, cada emprendedor que alguna vez dudó de sí mismo. Al llegar al foro, el bullicio de la gente la recibió como un torbellino. Visionarios, inversores y aprendices se apretujaban en la sala, todos esperando la oportunidad de ser inspirados. La adrenalina pululaba en el aire, y a medida que Valeria se acercaba al escenario, se recordó a sí misma la razón por la que había comenzado este viaje. Valentina. Ella era su luz y su motivación, la razón detrás de cada sacrificio. Cuando llegó su turno, se plantó frente al micrófono, sintió una oleada de energía atravesarla. Buenos días a todos. Hoy no les voy a hablar solo de un proyecto, sino de la importancia de construir con propósito y autenticidad. Comenzó. Sus palabras fluyeron como un manantial. Compartió su historia, su lucha y el viaje fascinante de transformar una crisis personal en una oportunidad que no solo buscaba lucro, sino el bienestar social. Habló sobre su visión, sobre las noches sin dormir, las reflexiones que había tenido sobre su papel como madre y líder. Como CEO, sabía que podría haber tomado el camino más fácil, el que prometía resultados rápidos. Pero eligió abrir su corazón, buscar soluciones que no comprometieran su esencia.
Querían cambiar la narrativa de cómo se hacían negocios, reinventar la forma en que se abordaba la economía, poniendo a las personas y el propósito en el centro de cada decisión. La audiencia la escuchaba en silencio, cautivada. Valeria se sintió transportada a un nuevo nivel de conexión. Cada mirada, cada gesto de aprobación eran el combustible que necesitaba para seguir adelante. Al finalizar, recibió un aplauso vibrante, un reconocimiento que significaba más que un simple aplauso. Era la validación de su lucha, de su decisión de no rendirse ni comprometer sus valores. A medida que salía del escenario, fue abordada por varios inversores que querían hablar con ella. La mente de Valeria giraba entre la esperanza y la inquietud. La posibilidad de un reconocimiento genuino se abría, y con ello, las preguntas de si podrían alinearse con su visión a largo plazo. El eco de los aplausos aún resonaba en sus oídos cuando un inversor, sincero e interesado, se le acercó. Valeria, lo que has presentado toca fibras muy sensibles. Tu visión es innovadora. Quiero sentarme contigo y discutir cómo podemos trabajar juntos sin perder el propósito que le imprime tanto valor a tu empresa. Esa oferta le ofreció una nueva perspectiva. No solo existía la posibilidad de captar inversión, sino de formar alianzas estratégicas con quienes valoraban las mismas cosas que ella. La inclusión de su voz en la mesa de negociación era un principio y no un obstáculo. Este sería el tipo de colaboración que buscaba, una que apoyara su esencia sin restarle autenticidad. Y así, Valeria empezó a sentir que todos sus esfuerzos, su crecimiento personal y profesional, comenzaban a alinearse. La lucha interna había dado paso a una dramática transformación. Asumió el control de su destino y utilizó su victoria personal para empoderarse y compartir su historia con otros. Mientras su camino se trazaba hacia el futuro, el mensaje era claro: el éxito no siempre se medía en cifras, sino en el impacto que uno puede tener en la vida de otros. Su legado se solidificaba al ser un modelo a seguir para Valentina y demás, una mujer que no solo se alzaba, sino que levantaba a otros con ella. Al llegar a casa, Valentina la esperaba. Sus ojos brillaban al ver a su madre con una energía renovada. «Mamá, ¿viste cómo aplaudieron por ti? ¡Eres increíble!». Valeria sonrió, se agachó y le dio un abrazo apretado. En un instante, comprendió que cada paso que había dado la había llevado a ser la madre que Valentina merecía. Y así, rodeada de amor y gratitud, Valeria se sintió completa. Había logrado no solo establecer su empresa, sino también redefinir lo que significaba éxito en su vida. No solo por su trabajo, sino por la mujer que había llegado a ser, una madre fuerte y luchadora. Esta fue la transformación que había buscado, un reconocimiento auténtico y un crecimiento que trascendía su identidad como CEO. Era el testimonio de que a pesar de los desafíos, siempre se puede alcanzar un horizonte de esperanza. Ahora, más que nunca, sabía que su historia debía seguir compartiéndose. No pueden perderse lo que viene. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este increíble final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Todo esto es el momento de apoyar. No esperen ni un segundo más para compartirlo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de ayudar a crecer este canal.